La introducción. Es el primer contacto con la audiencia, debe captar la atención y preparación del corazón. Bueno, una cosa es que todos estén sensibles y ya esté listo. Y la otra es, una cosa es que estén sensibles, ya no están tan distraídos, es captar la atención del mensaje. Con la introducción vamos a captar la atención a lo que vamos a hablar. Por eso es importante que en la introducción demos el nombre del mensaje. Y el nombre también, eso lo vamos a poner al final y tratar de que sea llamativo para que con la introducción y el nombre que le dimos se queden, a ver de qué va a hablar, ¿no? Una vez estaba un hermano y le dan el lugar para que pase, ¿no? Y en eso sube y el estrado era como de madera y se tropieza, ¡pum! Y cae y toda la atención ya estaba ahí. Y dice, esa es la sorpresa cuando el hombre cae. Y empieza el mensaje. Punto 1, ya no necesitaba hacer más introducción, ya tenía captada la atención de todos. Ese es el principio de la introducción, es el fin de la introducción. Tener ya a las personas con ya la incertidumbre de qué vas a hablar, ¿sí? Ya con esa pequeña parte tú le tienes que decir qué es lo que vas a hablar y espérate tantito que ahorita te lo voy a explicar, casi, ¿no? Si tú me prestas un poquito de atención, vas a ver que esto que te acabo de decir te lo voy a explicar pasito a pasito. Ese es el fin de la introducción. Puede incluir en la introducción una historia o ilustración, que es lo más fácil, ¿no? Busque una historia que tenga que ver con lo que va a predicar, ¿sí? No tiene que ser, a veces, puede narrar algo alrededor de la gente que cuando hizo el texto. Pablo estaba en las mazmorras en ese momento. Y en ese momento se sintió solo, y es por eso que él decía que todos lo habían abandonado. Y solamente Lucas estuvo conmigo, dice. Entonces, pueden ustedes narrar, si van a predicar qué pasó alrededor. Y en ese momento, cuando usted esté contando la historia de lo que les pasó a Pablo, puede llamar la atención. Pero no significa que eso es lo que va a predicar, tiene que ver con lo que va a predicar y puede llamar la atención, ¿sí? A veces, por lo regular, se meten historias o narrativas o ilustraciones, porque pues a la gente le gusta ver historias o narrativas. Entonces, si usted encuentra una historia, es más, había libritos antes, había libritos que tenían historias, que lo compraban los predicadores y ya. Ahora no hay necesidad de librito. Quiero una historia que tenga que ver con esto. Y si le entra al Gemini, la nueva IA de Google, te va a decir, puede ser de esto, puede ser de lo otro, y puede ser de no sé qué. Y ahí le pueden aparecer muchas historias. Y luego si se la inventa, a ver, hazme una historia que tenga que ver. Y luego se inventa la historia. Y le dices, no, pero le dices, en este punto tiene que hacer, y te hace. ¿Por qué? Porque uno, luego como que no se le da a uno hacer historias, ¿no? A veces, evitemos en la introducción, si Dios se lo hace sentir, hágalo, pero si es una historia personal, eso lo mete al final, ¿sí? Las historias personales, métanlo al final, porque las historias personales se sienten y lo va a transmitir. Y al principio lo que necesitan, si usted cuenta una historia personal y ya está usted llorando en la introducción y ya están todos llorando, pues ya concluya.
Ya la gente ya no le va a oír, pues ya está llorando, ¿no? Entonces, esa historia espérese al final la mete, no al principio. ¿Sí? Entonces, puede empezar con una pregunta intrigante. ¿Y quién fue primero, el huevo o la gallina? En este mensaje les voy a explicar quién fue primero. Ah, y ahí están todos. Me va a decir fue el huevo o la gallina, ¿no? Y ya están todos. No sé si esa es una pregunta, también puede empezar. Y puede llamar la atención y ya. Repito, el fin de la introducción es que con esas palabras del principio usted tenga la atención ya de la gente esperando lo que les va a hablar de la palabra. ¿Sí? Podría ser la introducción un testimonio, porque a veces comienzan con un testimonio, dan una base bíblica, la narran y ya lo último terminan su testimonio. No sé cómo lo veas ahí. O sea, puede ser lo que les digo, puede ser un testimonio, pero si es muy personal y ya usted se quebró, ya está llorando, ya le va a romper la introducción, porque la gente ya no va a estar lista para escuchar lo demás, porque ya lo dijiste todo en el testimonio. Por eso fíjense, cuando toca dar testimonio y toca predicar, es muy importante. Si a ustedes les toca un día y hay varias gente dando testimonio, a mí una vez me tocó, creo que de bautizos, una vez nada más me ha tocado, ahorita, últimamente. Y era se me fue el nombre de este muchacho que es también Ujier y que viene todo trajeado siempre, ¿cómo se llama? Arnaldo. Y su mamá dio testimonio de él. Y empezó a hablar. Ya la gente estaba, pues quito mi introducción y ya entro con esa. Ya la gente está lista. En el momento que yo toque el tema, van a ver que voy a hablar de eso. Hay que ser sensibles, hermanos. Repito, no porque tengan ahí, fueron 4 o 5 testimonios. Entonces hay testimonio. Si hay uno, y ahí es donde empiezas con el testimonio. Pero no, si tú entras con un testimonio tuyo, le puedes dar una torre en la introducción. Más si te pega. A lo mejor puedes dar una ilustración que te pasó. Hace unos días, hermanos, iba yo en la calle y de repente vi que un muchacho le estaba pegando a su novia. Y en ese momento, entonces ya estoy contando una ilustración que me pasó, que vi, y ya la gente se está interesando con mi introducción. Pero si yo digo, hermanos, es que yo me iban a cortar la pierna, el brazo y una oreja, y Dios en ese momento, y me pongo a llorar, ya todos llorando, ya digo, pasen al altar. Ya no predico. Eso lo guardo para el final, en mi conclusión. Porque si el propósito tiene que ver con eso, y es lo que estaba hablando hace rato con el hermano, denlo al final. Por eso es que a veces están y ya lloran al principio y ya lloran al final y ya. ¿Por qué? Porque pasan oleadas, hermanos. ¿Y qué pasa? Se van cansando la gente. Y ya al final, cuando acabes, ya nadie llora porque ya lloraron 3 veces. ¿No? Ya desde la primera vez ya querían pasar al altar y tú otra vez seguiste. Entonces, hay que irlos llevando y la culminación debe ser el final para que pasen al altar. Y en ese momento que pasan en el altar es donde suceden cosas que no dependen de ti. ¿Sí? Porque hasta tú como que vas y los vas llevando, y cuando tú llegas a la introducción, tú también estás así. O sea, tú también estás metido ahí y en la introducción ya estás así, en la conclusión. Por eso es cuando uno está predicando luego de las 7 palabras, está uno así, está uno llorando, porque está uno metido en lo que uno está hablando y lo está sintiendo, porque lo que no sientes no lo puedes transmitir, y ahí es donde es otra cosa diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, evitemos en la introducción dar un testimonio personal que sepamos que nos va a quebrar y que va a quebrar a la gente. Aguantémoslo para el final. ¿Sí? Y con eso, le damos con todo.
Porque cuando nos quebrantemos, el Espíritu de Dios se va a mover y se va a mover con todos. Entonces, un problema común que la predicación resolverá. Es lo que les digo, ¿no? En esta predicación vamos a ver cómo es que la gallina fue primero. Y ya todos, no, hombre, ¿cómo si fue primero el huevo? ¿Cómo va a decir el hermano que la gallina? A ver qué me dice, ¿no? Y ya, pero ya está escuchando, ya está atento a lo que viene, a lo que va a predicar, ¿sí? Entonces son tres: una historia o ilustración, puede ser una pregunta intrigante o un problema común que la predicación resolverá, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Es lo que te decía, que les voy a decir que fue primero la gallina. La gallina fue primero. Sí, y tú me dices, ¿cómo si fue el huevo? ¿No? Entonces yo ya les estoy diciendo, un problema común, ¿qué es? ¿Qué es común? La ansiedad. ¿Qué es común? El estrés. ¿Qué es común? El divorcio. ¿Qué es común? El abandono de los hogares. ¿Qué es común? Hay muchos problemas sociales comunes que tú puedes decir que en ese momento vas a hablar cómo Dios puede resolver y sacarte de eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Así es, la gallina fue primero. Dios hizo primero a la gallina, no hizo primero al huevo. Así que ya se los dije. El ejemplo, hermanito, que sigue. Ejemplo, para un sermón sobre la fe, podrías iniciar con: imagínate que estás en medio de una tormenta en un barco. No ves tierra, solo oscuridad y viento fuerte. Y ahí va la pregunta: ¿cómo te sentirías? Así se sintieron los discípulos cuando Jesús caminó sobre las aguas. Y empiezo a predicar acerca de ese tema. ¿Sí? ¿Cómo te sentirías? Empiezas contando la historia. Estaba la tormenta. ¿Cómo te sentirías? Empezamos con una pregunta. Entonces, y ya empezamos con el primer punto. Primer punto, se sentían llenos de miedo. Y lees el texto y la gente estaba. Segundo punto, ¿no? No sabían, pensaban que se iban a morir. Tercer punto, Jesús llegó a su encuentro. Y concluye: si Jesús puede llegar a tu encuentro, no importa el problema en el que estés, la necesidad, la angustia, ¿no? Y ya ahí ya puedes meter en tu conclusión, ya puedes meter: y yo estaba, hermanos, y ya pensaba que no iba a pasar, y ya te está tocando y estás llorando, y paca, y ya quienes quieren, ¿no? Y ya pasen, ¿no? Entonces, por eso es que es importante también, repito, porque sí he visto mucha gente que empieza a contar testimonios, se va quebrando dos, tres veces están llorando, y al final ya la gente ya, porque ya Dios los tocó, ya pasó el momento, la ola pasó, y no supieron que, y repito, hermanos, si ya ve que es el momento, ¿no? Ya conclúyalo, ya, pásenle, ya está todo hecho, ya Dios habló, ya Dios tocó. No sé si tengan alguna pregunta. Lo que pasa es que a veces quieren, lo que a veces es que a veces se quiere terminar el tema, concluirlo. Y aunque se vea la gente así como llorosa, pues los predicadores muchas veces quieren ya concluir totalmente el mensaje, llegar a la conclusión. Entonces ahí lo que pienso que se debe de ¿cómo se llama? Recortar la predicación y llegar con unas ideas que Dios te dé, llegar rápido a la conclusión para poder hacer la invitación al altar. Sí, ahorita vamos a ver la conclusión. A ver, ¿ya todos tienen un texto que buscaron?
¿Buscaron el tema central del texto? Ahora, de este tema central y del texto que tienen, piensen en una introducción. Ya tienen un texto. Ya tienen de ese texto un tema central. Ahora, hagan una introducción. Y a ver quién se anima. 3 minutos, hagan una introducción. Y el que diga, eso me salió bien padre esta introducción, le damos el micrófono para que nos las diga. Y la hagamos. ¿Ya hay café? ¿Ya? Eso es todo, ¿eh? Mira, pastora, ¿cuántos predicadores van a salir ya? ¿Ya? Hermano, ¿doy la pura introducción o también? Bueno, es que yo agarré Josué 1:8, donde la palabra del Señor dice que que el Señor le decía a Josué, le daba una indicación y le decía: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como tema central, yo puse el enfoque en la escritura del Señor, o sea, la palabra del Señor. Ese es como mi tema central. En mi introducción, bueno, pues yo podría hacerle una pregunta a los hermanos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pueden decirme de Josué? ¿Qué saben de Josué? Y de ahí narrar introducir la historia de que Josué fue el sucesor de Moisés, que el Señor le había dicho que se preparara para tomar las tierras que había prometido, y le daba esta orden de que si él meditaba en la palabra del Señor de día y de noche, iba a tener una bendición, ¿no? Que el Señor lo iba a bendecir. ¿Pero cuál es su historia, su pregunta? ¿Qué me pueden decir de Josué? Esa sería mi pregunta. Okay. Bueno, en este caso, ¿qué me pueden decir de Josué? Pero tendrías que dar un contexto, porque la pregunta debe ser intrigante. ¿Sí? Entonces, Josué estaba haciendo esto, o sea, pero en forma narrativa, ¿no? Josué estaba haciendo esto. Y cuando pasó esto, ¿qué me pueden decir, no? Sí. Así es. Entonces, en esa introducción, Sí, o sea, antes de aplicar esa pregunta, podría yo dar una pequeña historia de Josué.
tienes que hacer una historia que te lleve a hacer esa pregunta y la gente se queda, ¿qué puedo? ¿Me explico? La historia, tienes que hacer la narrativa que te lleve a que esa pregunta, la gente se queda, entonces eso es lo que me va a hablar. No sé si me explico. Por ejemplo, yo más o menos sobre el tema con otro texto, yo prediqué en el Divino Salvador la otra vez, me invitaron al Día de la Biblia. Entonces yo le puse a ese tema, si hay manual. Y yo empecé. Dicen, cuando tenemos hijos decimos que no tenemos un manual de cómo criar a los hijos. Y cuando estamos y nos casamos decimos que no tenemos un manual de cómo tratar a nuestra esposa, cómo tratar. Y yo les digo, pero sí tenemos un manual que es la palabra de Dios. Hoy vamos a ver cómo en este día de la Biblia Dios nos ha dejado un manual para cada cosa. Y ya entré así. ¿Cómo se llamaba la aplicación? Si hay manual, ¿no? En el día de la Biblia. Entonces, es lo que hay que, porque si dices un contexto para una pregunta que ni a ti te llama la atención, menos a la gente. Tienes que hacer algo que a ti te llame también la atención, que, te sientes, está bueno, ¿no? O sea, tú misma tienes que, tu introducción te tiene a ti que llamar la atención. Yo es lo que hago, ¿qué me interesaría a mí? En este tema, ¿no? Y ahí es, obviamente, si no encuentras nada, pues busca una ilustración. O sea, si ves que no encuentras una pregunta, pues puedes hacerlo con una ilustración, o puedes con otra narrativa, o una fábula. ¿Me explico? No te tienes por qué aferrar a una cosa. O sea, que no sea de la Biblia. O sea, esa de captar la atención que no sea bíblica. O sea, es algo cotidiano, vaya. Puede ser algo cotidiano, que tú vas a hablar y vas a responder a eso cotidiano con la predicación. O sea, obviamente, no vas a dar una introducción que no tenga nada que ver con el tema, ¿no? O sea, que vayas a hablar, no, hermanos, es que yo vi que el Trump va a poner aranceles y ya con eso ya las tortillas no me va a alcanzar. Y es por eso, y empiezas a hablar otra cosa, que Jesús murió por ti en la cruz de Calvario. No tiene nada que ver con Trump, ¿no? Entonces, la introducción tiene que ver con lo que vas a predicar. Entonces, si vas a hablar, estuve viendo, hermanos, que esto está así, la economía va hacia abajo, que no va, pero tenemos un Dios grande. Punto 1, Dios está contigo. No, y empiezas a desarrollar, pero ya les llamaste la atención. ¿Sí? Pero la introducción no debe ser conclusión, no te debe llevar a concluir, te debe llevar a interesarte por el tema. ¿Sí? No a concluir el tema. A ver, por allá. Perdón. Bueno, yo escogí Segunda de Crónicas 15:7 y digamos que como tema sería como que Dios está pendiente de mí o de cada uno de nosotros. Y Segunda de Crónicas 15:7 dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Entonces, bueno, yo lo que medio escribí sería que Dios tome en cuenta cada cosa que uno hace, no solo lo malo, sino también lo bueno. Y cada una de ellas tiene una recompensa que Dios te da. Entonces, ¿cuál es tu tema? Ese. Dios está pendiente de mí. Dios está pendiente. Acuérdate que lo vas a predicar. Dios está pendiente de nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿a cuántos no nos ha pasado que a veces sentimos o pensamos que Dios ya no está ahí, ya no está pendiente, ya no te escucha? Y uno se siente a veces tan cargado que piensa que ya no está Dios ahí, pero Dios está tan pendiente que cada esfuerzo que tú haces, Dios lo recompensa. Entonces, bueno, eso sería lo que más o menos entendí. Ok. Aunque no me contaste la historia, me estás diciendo qué querías contar, qué quisieras. O sea, está bien, porque esas preguntas es lo que uno tiene que hacerse para hacer la historia o la pregunta. O sea, eso que dijo ella,
es lo que tiene que suplir con la pregunta intrigante, con la narrativa, con la ilustración, ¿sí? Con eso, o sea, está bien porque así piensa uno, ¿no? No. O puedes hacer una narrativa y lo concluyes con una pregunta. Mi texto fue Josué 24:15 y el tema que le puse es ¿a quién vamos a servir? Sí habla sobre... ¿Cuál es el texto? El de mi casa y yo servimos a Jehová, de la historia Perdón, de Josué. ¿cuál es? Josué 24:15. José 24:15, ajá. Y pues una pregunta, dice, ¿qué harías si te encuentras en una encrucijada y tuvieras que tomar una decisión que afectara a tu familia y a tus generaciones? Y enfocado en que vivimos en un mundo donde todas las, estamos en un mundo donde vivimos indecisos. Si queremos servir a Dios, pero también queremos encajar en el mundo. Entonces, queremos la bendición, pero no queremos el compromiso. Entonces, bueno, esa era más o menos como que la idea. Ok. Aunque ahí puedes empezar con, o sea, estás hablando de una encrucijada, ¿no? Nada más hay que meterle ahí tantito, ¿cómo se llama? Tenemos dos caminos y Bueno. puedes empezar a contar una historia, ¿no? Ahí te la inventas, ¿no? Iba una vez una persona y había un arbusto y no sabía, pero de los dos lados y no sabía en cuál. Pero veía uno que se veía bien y en el otro, pues no tan bien, pero decía que por ahí era el camino, pero no se veía bien. Mejor quiso ir por el otro, pero cuando se dio cuenta había un precipicio y se cayó, no sé, Sí, de algo hecho, así. también vi una historia sobre eso que decía, pero si estás en un restaurante, llega un mesero y te pregunta qué vas a querer, ¿no? Y le dice el señor que no sabe, entre el menú no sabe qué quiere, está indeciso, qué decidir y pasa el tiempo y se sigue haciendo la fila y se siguen haciendo la gente esperando y pues al final le dice así como que el señor así como que necesito que ordene, ¿no? Entonces igual también, o sea, estamos en que el mundo está, o sea, indeciso y no sabes lo que quieres y estás haciendo también perder a la gente también el tiempo sin tomar una decisión. Ya, se apagó. Bueno, entonces ya tenemos la introducción, ya tenemos la idea, ¿no?